Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo ciclo de charlas MOOC, charlas abiertas masivas online. Hoy tenemos con nosotros al doctor José María Carrillo, quien es el director del posgrado en cirugía de tejidos blandos, que comenzará el miércoles 4 de septiembre. Muchas gracias y doctor, cuando quiera puede comenzar. Muy bien, buenas tardes a todos, buenas noches aquí en España. No sé si me oís bien y si veis bien la presentación. En cualquier momento me podéis escribir algún comentario o alguna cosa sobre lo que estamos viendo. Yo, si no recuerdo mal, me saldrá aquí un mensaje como que habéis escrito algo y bueno, en cuanto lo lea os voy contestando a lo que sepa, si lo sé, y si no, pues comentamos cualquier inquietud que tengáis entre todos. Bueno, el objetivo de esta conferencia es, como han mandado en la publicidad, hablar un poquito sobre el abdomen agudo, sobre el complejo abdomen agudo, el síndrome, y bueno, luego presentar algún caso clínico que podría ser representativo de este tipo de casos. Generalmente el abdomen agudo es algo bastante sordo, algo que cuesta de asimilar, porque no siempre está claro los síntomas son diferentes, erráticos, de intensidades variables, de presentaciones diversas, dependiendo de cuál sea la causa, dependiendo de qué tipo de animal sea, cómo expresa ese animal la sintomatología, cómo expresa el dolor. No es lo mismo un gato que un perro y no es lo mismo un bulldog francés que un perro. ¿No? Entonces, estoy leyendo porque ya me ha saltado un mensaje, pero veo que es un mensaje de información. Entonces, lo que os digo, el abdomen agudo siempre ha sido como un pequeño reto, ¿no?, a la hora de saber identificar y diagnosticar el problema. Así que como objetivo vamos a proponernos hoy el poder identificar el abdomen agudo, ver o repasar algunos protocolos útiles tanto en el diagnóstico como en el manejo de casos clínicos, y por último pues pondré algunos casos clínicos que nosotros hemos tenido y que han supuesto un reto en cuanto al diagnóstico, en cuanto al tratamiento. Como siempre, en cualquier tipo de patología, y sobre todo en esta, que es donde a veces nos jugamos la vida del paciente, donde tenemos riesgo de muerte del paciente, siempre tenemos que valorar nuestra actuación en una balanza donde intentemos mantener el equilibrio entre la estabilización del paciente y la urgencia en el tratamiento. Veremos que no todos los abdómenes agudos son iguales y que algunos necesitan una actuación inmediata, de urgencia, asumiendo riesgos que en otros casos no son necesarios porque la patología se puede tratar de forma médica o puede tener un cierto tiempo para estabilizarse. Y muchas veces, aunque ya tenemos diagnosticado el problema, esa frontera entre la intervención quirúrgica o la estabilización previa, pues a veces hace que el pronóstico cambie en estos pacientes, y sirven de mucha ayuda a veces algunos parámetros que pueden ser más o menos objetivos y que te pueden indicar si estamos en una fase de intervención inmediata o estamos en una fase en la que todavía podemos estabilizar al paciente para tener luego mejores resultados en la terapia final. Bueno, ¿cuál es la definición de un abdomen agudo? Pues en realidad es una definición un poco etérea. Son animales que presentan un dolor en la zona abdominal que puede ser de origen múltiple y que compromete la vida del paciente, ¿vale? Esto es lo que en conjunto comparten todos los casos de abdomen agudo. Pero además son pacientes en los que este proceso de dolor abdominal que compromete la vida se ha producido con una evolución muy corta en el tiempo y que supone un procedimiento de emergencia en el tratamiento del veterinario.
Un procedimiento de emergencia que no tiene por qué ser una emergencia quirúrgica, pero sí una emergencia terapéutica y diagnóstica. De hecho, todos estos animales aparecen en la clínica veterinaria de urgencia, como decimos nosotros, no que aparezcan por la noche, pero sí que el
propietario viene porque ve que su perro está mal y quiere urgentemente que le echemos un vistazo porque hace un rato no estaba así. ¿Vale? Son animales que empiezan a presentar de forma aguda un dolor o una molestia que puede comprometer su vida. Puede aparecer con fiebre, sin fiebre, luego veremos los síntomas, y que muestra de forma diferente los síntomas. Esta es una foto de mi perro, que yo os podría decir que presentaba un abdomen agudo. En realidad no, en realidad es que él duerme así, boca arriba, y parece, pero si yo os dijese que es una postura que pueden presentar perros con abdomen agudo, pues no se estaría mintiendo, es algo que puede pasar. De manera, con esto lo que os quiero decir es que la sintomatología es variable y que no nos podemos fiar solamente de uno de los síntomas porque podemos engañarnos en cuanto al diagnóstico de lo. Bueno, ¿qué tipos de dolor? Si buscáis en la bibliografía, el dolor abdominal se habla de 3 tipos de dolores: el dolor visceral, el dolor somático y el dolor referido. Ya es difícil evaluar de forma objetiva el dolor como para encima ponerle apellidos, ¿no? Dolor visceral, referido, somático. Es difícil ya de evaluar en el dolor propio como para intentar objetivizarlo en un dolor ajeno y encima en un dolor de un animal. Y esto es lo que hace la complejidad del caso. No es un sitio donde tú toques y el perro muestre dolor y en el sitio adyacente no, sino que son dolores que a veces duele una zona, pero el dolor se refiere o se transmite al todo el flanco. Es un dolor como cuando habéis tenido dolores intestinales, son dolores, no sabes si es un dolor sordo, si te duele al respirar, si no te duele al respirar, es decir, es algo difícil de valorar. De forma objetiva y personal, pues por lo tanto cuando se transmite a un paciente que no colabora contigo, no te puede decir exactamente lo que le pasa, o si el dolor ha empezado por la izquierda, ha empezado por la derecha, o si se ha comido alguna cosa, pues el diagnóstico se complica bastante. Como información, pues es simplemente quedaros con que el dolor abdominal es un dolor difícil de valorar en estos casos, ¿vale? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el abdomen agudo no es algo que siempre está, me parece que siempre lo asociamos a un problema gastrointestinal, y nada más lejos de la verdad. Es decir, las causas que pueden provocar abdomen agudo pueden estar relacionadas con la pared abdominal, con el sistema gastrointestinal, pero también con órganos como el hígado, con el órgano urinario, con el aparato reproductor, con el páncreas, con el bazo, peritoneo, adrenales, etcétera, etcétera. Es decir, cualquier estructura que pueda presentar una patología de aparición aguda y que esté localizada dentro de la cavidad abdominal puede presentar como consecuencia un abdomen agudo, ¿vale? Y estas patologías pueden ser locales o pueden ser sistémicas. Es decir, yo puedo tener un problema en la pared abdominal porque tenga una hernia y esto me provoca un abdomen agudo por un atrapamiento, pero puedo tener un abdomen agudo por un problema hepático sistémico o por un problema pancreático sistémico. Es decir, la variabilidad en cuanto a la presentación y en cuanto al origen también es extensa. Por lo tanto, pues otra cosa más que viene a complicar el caso. Es decir, abdomen agudo, difícil de evaluar, difícil de valorar, difícil de objetivizar en cuanto a la presentación. No sabemos a veces si lo que le duele al perro es la barriga o le duele la espalda o alguna cosa de estas, pero además, puesto que el origen es variable y puede venir de varios sitios, pues el problema se complica un poco más en cuanto al diagnóstico, ¿vale? ¿Cuáles son los síntomas que pueden aparecer o que suelen aparecer? Fijaros que entre los síntomas que presenta el abdomen agudo está el dolor, la apatía, la taquicardia o bradicardia, cambios en la frecuencia cardíaca, variaciones en la presión arterial, tanto la alta como la baja, problemas de oxigenación, problemas de aumento o disminución de la motilidad intestinal, fiebre, vómitos, hipotensión, hipotemia, coma, etc. Y he puesto los síntomas en flechas de diferentes colores y de diferente tamaño, porque esos síntomas son variables. Es decir, el perro pueden aparecer todos, o pueden aparecer unos pocos, o los pocos que pueden aparecer con mayor o menor intensidad, o unos antes y otros después. Es decir, la variabilidad con la que pueden aparecer estos síntomas
es tanta, puesto que los orígenes son tantos, y el paciente lo expresa de forma tan errática que todo se complica mucho más, ¿no? Y yo puedo tener un abdomen agudo con pacientes que no tengan náuseas y que solamente tengan dolor y apatía, pueden tener o no tener fiebre, pueden tener hipertensión, pero también hipotensión, pueden tener aumento de frecuencia cardíaca, es decir, la variabilidad es tanta que no es como cuando dices, bueno, voy a diagnosticar una fractura, vale, para una radiografía, el hueso está roto y encima el perro no apoya la boca. Parece que todo concuerda bien en un diagnóstico certero, mientras que en estos casos pues siempre estamos con un run que parece que te falta el diagnóstico definido. Bueno, ¿qué cosas nos pueden ayudar a valorar el diagnóstico de estos pacientes? ¿Vale? Bueno, lo primero es hacer un examen abdominal, que no me refiero a gastrointestinal. Un examen abdominal donde yo puedo hacer una exploración superficial de la cavidad abdominal, que a mi entender es lo que le está molestando al paciente. Como sabéis, ocultación, percusión, acariciar a veces al paciente, porque a veces lo que le ocurre, y alguna vez nos ha pasado, es que debajo del pelaje tiene clavado alguna cosa, alguna espina de algún cactus o alguna cosa de esas, y solo acariciándolo lo podemos encontrar, y a veces hemos conseguido llegar al diagnóstico simplemente con algo tan sencillo como eso. Pero bueno, también la percusión, el ver si el abdomen está péndulo, si no está péndulo, acordaros de las exploraciones rectales, porque pueden dar mucha información. A veces ese abdomen agudo está provocado porque el perro ha comido huesos de pollo y tiene tenesmo a la hora de defecar porque tiene los huesos anclados ahí en la zona del recto, y con una palpación puedes hacer el diagnóstico. También nos ha pasado, después de hacerle radiografía y de hacerle 1000 pruebas, darnos cuenta de que lo que le pasaba es que un hueso de pollo lo tenía clavado en la zona del recto, ¿vale? Veo que sale una pregunta de Juan. Sí, abdomen agudo puede ser una intoxicación que te dé una peritonitis por intoxicación. También puede ser, dependiendo del tóxico y de la cantidad. O, por ejemplo, una warfarina o alguna cosa de estas que te puede producir un abdomen, y eso es un problema de abdomen agudo. Bueno, como os digo, a veces el diagnóstico es más evidente, el paciente se le nota que el abdomen está distendido, que el problema es un problema de distensión abdominal y el diagnóstico es más sencillo. Otras veces el diagnóstico es un poquito más absurdo y tenemos que verlo en otro tipo de signos, ¿vale? Este paciente era un paciente que tenía un problema serio, un abdomen agudo, pero que en realidad lo único que el propietario decía es que lo veía más cansado y que lo veía un poco encorvado. Nosotros estuvimos sospechando de que la espalda, pero no, al final tenía un problema serio en el abdomen. Y no presentó vómitos, había perdido un poco de apetito, pero todavía quería seguir comiendo, bebía agua. Le tocabas la barriga y más o menos la tenía dura, pero tampoco era algo muy tal, pero sí había perdido motilidad intestinal, fiebre, tenía leucocitosis. Con esto pudimos determinar que el problema, o con otras pruebas, que el problema era un problema de la cavidad. ¿Qué tenemos que hacer cuando nosotros nos presenta un paciente donde todo lo que hemos visto apunta a que tiene un problema de abdomen agudo? Como siempre, tenemos que irnos al principio y valorar al paciente intentando mantener ese equilibrio entre urgencia y estabilización. Es decir, el paciente que tengo es un paciente en el que corre riesgo su vida inminente, es un paciente que está en shock o puede entrar en shock, y eso es lo primordial a la hora del tratamiento antes de hacer cualquier prueba diagnóstica más o antes de hacer cualquier otro tipo de valoración. Es decir, intentar salvarle la vida al paciente, y si está en shock, salvarlo, y si no está en shock, evitar que entre en shock, ¿vale? Y para eso siempre están los tratamientos estandarizados, son el ABCD, es decir, sistema respiratorio, sistema cardiovascular, circulación, utilización de drogas de cobertura, controlar el dolor, es decir, todo este tipo de cosas que todo el mundo. Si encontramos alguna otra cosa más que yo pueda tratar en el mismo proceso de estabilización, lo trataré. Es decir, si por ejemplo el perro de la foto viene con una herida penetrante
que yo durante el proceso de estabilización puedo taponarla, o veo un vaso que está sangrando y lo puedo clampar durante el mismo proceso, lo haré. Pero no... demoraré el tiempo de diagnóstico quitándoselo al tiempo de estabilización del paciente. Eso es muy, muy importante, ¿vale? Una vez haya hecho el tratamiento de estabilización, reevaluaré el paciente, veré qué respuesta ha tenido al tratamiento que yo le he puesto y con respecto a eso, pues seguiremos haciendo la terapia de estabilización, ¿vale? Una vez el paciente esté estable y yo sepa que no va a tener una descompensación durante mi proceso de diagnóstico, volveremos a lo que habíamos dicho antes. Inspección visual, viendo si hay distensiones, si hay traumatismos abdominales oscuros, ocultos, para lo cual en muchos animales tenemos que hacer un afeitado de la zona, muchos animales con mucho pelo, que no solamente me va a permitir ver si tengo alguna herida penetrante, sino que además voy a poder ver el color de la piel, si está ictérico, si tiene petequia, si tiene alguna inflamación en alguna zona que yo no haya detectado. Acordaros que en este tipo de evaluaciones también entra la zona del periné. Mirar el periné si tiene decoloraciones, mirar el pene, mirar la vulva, todo ese tipo de zonas puede provocar algunas patologías como abdomen agudo y pasar desapercibidas porque simplemente exploramos las zonas periféricas del abdomen. Así que eso es muy importante para valorar esto, ¿vale? Fijaros en las zonas de las ingles, en las zonas ocultas, porque a lo mejor la aparición de hematomas o la aparición de manchas en algunos sitios te puede dar sospecha de qué es lo que le puede estar pasando antes de hacer algún análisis, o te puede ayudar a hacer un análisis más directo hacia lo que estamos sospechando en el diagnóstico. Luego os hablaré un poco más sobre este tipo de patrones de hematomas, ¿vale? Luego pasaremos a una exploración del paciente, ¿vale? La palpación de la zona abdominal, buscando algo más de información para saber qué pruebas voy a priorizar, ¿vale? Le intentaré palpar de forma superficial el abdomen, intentando que no defienda mucho la pared, ver cómo es el dolor, si es un dolor más localizado en una zona, en otra, si es un dolor más difuso, y si puedo, le haré luego una palpación más profunda, intentando meter los dedos, como estáis viendo en esta segunda foto, e intentando ver si, por ejemplo, tengo una masa, tumor, algún desplazamiento de órgano evidente, si tengo algún proceso obstructivo si noto algún cuerpo extraño dentro del sistema gastrointestinal, sobre todo en animales muy delgaditos o gatos se puede encontrar, y acordaros de que podemos hacer una palpación rectal intentando buscar lesiones en la zona de la salida del tracto digestivo. ¿Y qué pruebas complementarias puedo y debo utilizar? Bueno, con todo lo primero yo tengo que tener cierta noción de qué es lo que le puede estar pasando. Por lo menos, si es un problema gastrointestinal, para lo cual tengo síntomas, si tiene vómitos y diarreas, bueno, pues puede ser que sí, pero si no, pues a lo mejor puede ser otro tipo de lesión, pueden ser tumores, puede ser una hernia, pueden ser un montón de cosas, ¿vale? Yo ya tengo que tener con mi exploración, con mi anamnesis, idea de qué es lo que le puede estar pasando al paciente. Y entonces recurriré a este tipo, a una batería de pruebas diagnósticas, pueden ser muy valiosas en unos casos y muy poco valiosas en otros, independientemente de lo sofisticadas que sean y de lo caras que sean. Es decir, si yo tengo un problema de una pancreatitis, a lo mejor la mejor prueba que podría hacer sería un análisis de sangre y a lo mejor una ecografía, pero hacerle una tomografía quizás no me dé tanta información. Mientras que si tengo a lo mejor una peritonitis, la prueba quizá con un mejor diagnóstico puede ser una abdominocentesis, ¿no? Es decir, no pensar que las pruebas más simples son las de menor valor de diagnóstico, porque muchas veces no es así, todo depende de cuál sea. Pero entre todas ellas, pues analíticas de sangre y urianálisis, acordaros del urianálisis, radiología y ecografía. La radiología te sirve más generalmente para ver cuerpos extraños que sean radiolúcidos, o para ver grandes masas o desplazamientos abdominales. La ecografía es más sensible en el tejido blando,
Acordaros de cosas muy sencillas como abdominocentesis, que si yo hago una abdominocentesis y me sale un líquido que es un exudado, un trasudado modificado, ya casi me da igual lo que tenga el perro, porque probablemente explorar. Y el diagnóstico lo tendré a posteriori, pero no voy a entretenerme mucho más en ver qué ocurre, porque sé que este proceso, en la fase en la que está, sea cual sea el origen o sea cual sea la causa, me va a dar una descompensación y por lo tanto una probabilidad. Lavados abdominales, tomografías, resonancias, y dejo para lo último la laparotomía, porque parece, cuando yo estudiaba ya que empezaban a aparecer los nuevos sistemas de diagnóstico, las ecografías y todo esto, parece que hacer una laparotomía exploratoria era como el fracaso de las técnicas de diagnóstico. Y no es así. De hecho, la laparotomía exploratoria está considerada como una prueba de diagnóstico a día de hoy en medicina humana. En medicina humana, donde quien te hace la ecografía es un especialista en ecografía. Solo hace eso. De hecho, solo hace ecografía a lo mejor digestiva, ni siquiera te hace ecografía de todo. El que te hace una resonancia, un TAC, o el que te valora unos análisis es especialista en eso. Bueno, pues aún así, en medicina humana existen las laparotomías exploratorias y más frecuente de lo que nosotros nos pensamos, ¿vale? Así que no sentiros mal por decir que hacéis una laparotomía exploratoria para llegar a un diagnóstico, porque una laparotomía exploratoria hecha a tiempo es mejor que una necropsia hecha a destiempo, ¿no? Y seguro que todos los que estamos aquí ahora nos hemos arrepentido alguna vez de no haber hecho una laparotomía exploratoria a un perro en el que estábamos ahí jugando, no sabíamos lo que tenía, y cuando se murió le hicimos una necropsia y vimos que lo que tenía era tratable y que probablemente le podríamos haber salvado la vida. Así que no dudar en todos estos casos, si no sabéis lo que tiene o no tenéis métodos diagnósticos para hacerlo, ni nadie os lo puede hacer, de anestesiarlo, hacer una laparotomía exploratoria, explorarlo absolutamente todo, porque seguramente tendréis más posibilidades de salvar al paciente que dejarlo en un mal diagnóstico. ¿Cuáles son los manejos generales en estos casos? Bueno, pues hospitalizar al paciente generalmente. Nosotros utilizamos sondas urinarias porque nos dan información muy sencilla. Primero, mantienen al animal seco durante todo el tiempo que está hospitalizado, pero nos dicen cómo está funcionando la diuresis, y eso te da una idea de cómo funciona el sistema urinario, y eso te da una idea de cómo está funcionando la presión. Los catéteres venosos centrales, además de permitirte una seguridad a la hora de tener un acceso venoso, que te puede servir tanto para coloides como para cristaloides, como para transfusiones, nutrición parenteral, plasma, es decir, para todo lo que puedas utilizar, pues además nos sirve para poder medir la presión venosa en este paciente de una manera muy sencilla, utilizando regla con agua. Podemos saber qué presión venosa tiene el paciente, y eso nos da una idea de cómo está funcionando la precarga del corazón. Por supuesto, antibióticos de amplio espectro, hasta que sepamos la causa, cuáles son los antibióticos más indicados. Control seriado del examen físico por el mismo equipo médico quirúrgico sería ideal, es decir, que todo el mundo mire cómo está el pulso, que mire cómo están las mucosas, que mire cómo va el peristaltismo, que mire cómo reaccionan las pupilas, pero siempre las mismas personas, porque la variabilidad en esto es mucha. Si yo le veo las mucosas y digo, pues me parece que están medio rosas, y a lo mejor para mí son medio rosas y para todos pálidas, entonces esta variabilidad deberíamos intentar evitar. También hay que hacer un control seriado de las funciones vitales. Nivel de conciencia, si el animal es capaz de identificar o de ver, de ponerse de pie, de caminar, si el peristaltismo evoluciona a más o menos peristaltismo, el equilibrio ácido-base, series rojas, series blancas, sistema inmune, etcétera, etcétera, para intentar evitar descompensación. Y una vez compensado el paciente, se procede a realizar los exámenes auxiliares necesarios y las pruebas diagnósticas. Y vuelvo a marcaros la laparotomía como algo de muchísima utilidad cuando estéis perdidos en algún caso. Cuando hayáis hecho todas las pruebas, incluso a veces nosotros sospechamos de algo, vamos a hacer una ecografía, el ecografista te dice otra cosa y luego decimos, vamos a hacerle un TAC, y el TAC te dice otra cosa diferente. Entonces, cuando hay tanta variabilidad, lo mejor es hacer una laparotomía, tener un diagnóstico certero de lo que le ocurre al paciente sin lugar a dudas.
Bueno, cuando nosotros hemos pasado por todo este proceso, ya tenemos que tener una clasificación de nuestro paciente en uno de estos 3 grupos. Pacientes que tienen una patología de tratamiento médico, como puede ser pancreatitis, colecistitis, gastritis. Pacientes que tienen una patología de tratamiento quirúrgico urgente, como torsiones gástricas o mesentéricas, hemoabdómenes, obstrucciones digestivas. O pacientes quirúrgicos que pueden tener un proceso de estabilización previa, como peritonitis traumáticas, piometras o uroabdominal. Dependiendo de dónde localicemos nosotros a nuestro paciente, pues empezaremos la actuación de una manera o de otra. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Cuál sería el tratamiento para... Aquí estamos. ¿Cuál sería el tratamiento para los pacientes con el abdomen agudo? ¿Vale? Para todos ellos, independientemente de si vamos a hacer una cirugía temprana o vamos a entrar en un proceso de estabilización o es una patología médica, el tratamiento médico pasa por fluidoterapia, donde utilizaremos cristaloides y coloides sintéticos o naturales, dependiendo de los que tengamos. Para ello, como os he dicho antes, lo ideal es cateterizar una vía central que te va a dar permeabilidad durante todo el proceso sin extravasaciones ni ningún otro problema, te sirve para medir las presiones y además te permite administrar fluidos, coloides, cristaloides, nutrición, plasma, sangre, lo que sea. Muy importante en el equilibrio hídrico controlar el pH, controlar el equilibrio ácido-base. Muy importante, y es también muy importante, intentar, si no tenéis esa posibilidad, si no tenéis mediciones de gasimetría, intentar sospechar qué es lo que le puede estar pasando al animal. Es decir, cuando tengáis el diagnóstico, podéis sospechar claramente si el paciente va a estar acidótico o va a estar alcalótico. Y en algunos casos podéis recurrir a bicarbonato sin tener las posibilidades de medir la acidosis, pero en animales que claramente sospecháis que han estado hipotensos durante mucho tiempo, que tienen una respiración compensatoria y no tenéis los valores de acidosis, pero pensáis que está acidótico, podéis utilizar dosis seguras de bicarbonato. Hay unas tablas donde te dicen qué dosis puedes utilizar, que te puede compensar de forma parcial este tipo de problema, hasta que podéis recurrir a los diagnósticos más certeros en este caso. Y otras cosas incluimos en los manejos de los animales con abdomen agudo. La antibioterapia, como os he dicho, lo ideal es hacer un cultivo y un antibiograma, pero mientras eso llega, nosotros utilizamos realmente ampicilina con enrofloxacina o amoxicilina clavulánico con enrofloxacina. La analgesia es fundamental en los pacientes con abdomen agudo. Hay mucha leyenda urbana sobre el uso de los opiáceos, porque los opiáceos paran el peristaltismo y todo lo demás. Mirad, es más el efecto beneficioso que hace la analgesia que el efecto que puede hacer parar el peristaltismo. Tenéis fármacos que funcionan muy bien y que son agonistas antagonistas o agonistas parciales. Tenéis la pepidina, funciona muy bien para el dolor abdominal, o la buprenorfina, pero en caso de que tengáis metadona, usar metadona, y si tenéis morfina, incluso morfina. Es decir, el efecto analgésico va a suplir con creces el problema de la disminución del peristaltismo. Además, como os digo, no siempre la causa es una causa gastrointestinal. Tratamientos de antieméticos en caso de que la patología lo requiera. Generalmente utilizamos metoclopramida si el diagnóstico te permite usar este tipo de procinéticos, y si no, pues podéis utilizar el maropilan o el ondansetron generalmente. Protectores gástricos, antiácidos, en caso de que el problema sea un problema gastrointestinal o de una hernia de hiato, por ejemplo, y sobre todo, muy importante, tratamientos de toxemia y prevención del CIT. Utilizar bloqueantes de los radicales libres de oxígeno, el DMSO o la deferoxamina. Ahora hay trabajos que dicen que las perfusiones de lidocaína, perfusión continua a los animales con abdomen agudo, facilitan el manejo, la prevención de del SIRS y del CIT. Heparina de bajo peso molecular, es decir, todo el tratamiento que vosotros manejéis a la hora de pacientes graves que pueden desarrollar coagulación intravascular. Y una vez tenemos todo esto manejado y hemos hecho las pruebas de diagnóstico, volvemos otra vez a recordar que esto puede ser un problema de pared abdominal,
sistema gastrointestinal, hepático, urinario, reproductor, pancreático, esplénico, adrenal, peritoneo, etcétera, etcétera. Y que por lo tanto los tratamientos finales pueden tener una amplia variabilidad de resolución. Os voy a poner algunos casos para que veáis que todo esto, que es complejo desde el principio, porque es un síndrome muy sordo, muy difícil de categorizar y muy complicado de explicar, a la vez que tiene muchos orígenes, que a veces esos orígenes pueden ser locales o pueden ser sistémicos, que los síntomas son síntomas muy variables, que pueden aparecer o no aparecer, o aparecer con más intensidad o en orden inverso. El diagnóstico puede detectarse solo por una palpación, o puede detectarse por un análisis, o por una resonancia, por un TAC, o por todos ellos. Bueno, pues después de todo esto, como una vez tenemos el diagnóstico definitivo, tenemos que hacer un tratamiento y para eso hay que manejar muchas terapias quirúrgicas en todos estos casos, ¿vale? En caso de que el problema sea en la pared abdominal, por ejemplo, bueno, puede ser una hernia inguinal, una hernia perineal, una hernia diafragmática, una hernia traumática, una hernia de hiato, eventraciones, porque la hayamos operado, visceraciones, cualquier problema de este tipo, y esto puede provocar un problema serio, ¿vale? Os pongo un caso que seguramente todo el mundo ha tenido alguna vez, las hernias perineales. Generalmente se dan en machos no castrados y dan un malestar porque los animales tienen problemas en un principio para defecar. Se provoca un divertículo en la zona del recto, el animal tiene problemas para defecar y, bueno, más o menos hay animales que están así toda la vida con un manejo médico-dietético, vaciando de vez en cuando esa ampolla, incluso el propietario aprende a hacerlo y todo va bien. Pero de repente el paciente viene con un abdomen agudo. En la exploración no sabemos lo que le pasa, sabemos que es un paciente que tiene una hernia perineal de muchos años. En la exploración es un perro muy peludo, no vemos nada, pero el perro está vomitando, no quiere comer, está muy postrado, y bueno, lo que vemos es que el abultamiento de la zona del periné se ha multiplicado el tamaño por 4. ¿Qué nos ocurre aquí? Pues lo que nos ocurre es que ha tenido una hernia de la vejiga de la orina. Perdón, porque ahora no veo el... Aquí, vale. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, lo que ocurre es que el paciente tiene un abdomen agudo porque tiene una incapacidad para orinar. Es decir, está urémico, aparte del dolor que le produce, ¿vale? Hay una ventroflexión de la vejiga de la orina. La vejiga de la orina, la uretra se dobla como si fuese una pajita de beber, no puede orinar, acumula orina y provoca un fallo renal postrenal. Y el paciente viene con un abdomen agudo por un problema de la pared abdominal que ya tenía, pero que nosotros hemos tenido que volver a identificar. Hemos tenido que intentar adivinar qué pasa y al ver la parte de atrás hemos intuido que es de la problema. ¿Cómo llegas al diagnóstico? Bueno, intentas sondar al paciente, no lo puedes sondar, el paciente no puede orinar, hacemos una ecografía, vemos que lo que hay aquí es la vejiga de la orina y este paciente no lo podemos estabilizar de forma con fluidoterapia porque no la va a poder orinar, sobrecargar el fallo renal, así que va a necesitar una estabilización mínima, medicamentos, antibióticos y en cuanto esté más o menos estable meterlo al quirófano para resolver este problema que es el que le está dando el abdomen. Así que lo que hay que hacer es volver a meter la vejiga de la orina en su zona, eso corregirá el plegamiento de la uretra y corregir este defecto con la técnica quirúrgica que utilicéis generalmente o dependiendo de dónde se localice, o bien una transposición del obturador o del glúteo, o una malla, o una transposición tendinosa, es decir, lo que utilicéis como técnica normalmente, ¿vale? Pero este es un caso de no poder estabilizar al paciente o no tener tiempo para estabilizarlo, puesto que la causa que le está provocando el abdomen agudo es la causa que tú tienes que operar de forma inminente. Y es una causa de urgencia temprana. Y el animal no puede orinar y no puede orinar y no va a poder orinar. Cuando tienes una obstrucción intestinal, todavía tienes un poco de tiempo de dar fluidoterapia y rehidratar al paciente y dar un poquito más de chance a la hora de operar, pero toda la fluidoterapia que tú le vayas poniendo la va a ir acumulando y va a venir a agravar el problema. Así que es un caso bastante evidente de un abdomen agudo localizado por un problema en la pared, ¿vale?
A veces pasa, como veis aquí, hemos operado la parte derecha, que era la que tenía la ventroflexión de la vejiga, y al terminar de la cirugía ves como la parte izquierda se empieza a hinchar y a veces nos ha pasado que la vejiga se ha herniado luego para el otro lado y hemos tenido que operar la otra parte. A veces, bueno, pues se queda una pequeña hernia en la otra y no pasa a mayor. Este sería un caso parecido, un caso de un paciente que estaba bien hasta que de repente ha empezado a tener un problema de abdomen agudo, típico, es una obstrucción por un hueso de melocotón que ha ido pasando por el intestino. Estos son pacientes que empiezan con vómitos, ha vomitado, parece que no tiene apetito, pero sale a pasear, pero esta noche sí quiere comer, pero por la mañana ha vuelto a vomitar, ha hecho una diarrea, se encuentra bien, pero no bien, es decir, no es algo muy evidente porque el hueso ese de melocotón va avanzando por el intestino, ¿lo veis? Va avanzando, va produciendo daño, pero llega un momento en el que los síntomas se exacerban, el animal empieza a estar bastante mal y en ese momento es cuando nos llegan a nosotros. Esto es un caso, se diagnostica después de hacer todas las pruebas bastante fácil, porque hay patrón obstructivo, generalmente con ecografía o incluso a veces con una radiografía se puede diagnosticar, pero es un paciente que te da un poco más de tiempo para poder dar un poco de fluidoterapia, poner los antibióticos, poner un poquito de mantenimiento para que su tratamiento, que es quirúrgico, se pueda hacer de una forma más demorada y más programada. A pesar de que el tratamiento es un tratamiento quirúrgico. ¿Vale? Bien, os voy a poner este caso porque os hago algunas reflexiones, seguro que habéis hecho un montón de estos, pero os hago algunas reflexiones de este tipo de cirugías. Estos casos, cuando nosotros los operamos, se identifica muy bien cuál es la zona por la que ya ha pasado el hueso y cuál es la zona por la que el hueso todavía no ha pasado. Una vez hemos localizado esta zona, es importante identificar si todo este intestino es viable o no es viable. Si es viable, simplemente haremos una enterotomía para sacar el hueso. Si no es viable, tendremos que hacer una enterectomía. Yo ahora os voy a enseñar los dos procesos. Aquí hemos decidido que este intestino es viable y vamos a hacer una enterotomía solamente. Es muy tentador, vuelvo a poner la primera foto, es muy tentador hacer un corte aquí arriba. Porque haces el corte y enseguida sale el hueso. Pero en realidad hacer un corte aquí arriba no sería del todo correcto, porque este tejido ya está siendo dañado por la presencia del cuerpo extraño. Y yo voy a hacer el corte, voy a sacar el hueso, pero luego voy a suturar este tejido y puede ser que esa sutura tenga discencia porque el tejido sobre el que la estás anclando no es un tejido totalmente sano. Así que es preferible hacer la incisión un poquito más aquí, hacia la zona sana, y exprimir, ordeñar el cuerpo extraño para que salga por ahí. ¿Vale? Es decir, sería algo más o menos como lo que vais a ver aquí. Fijaros, esta es la zona por la que ya ha pasado el cuerpo extraño está aquí, y lejos de irnos aquí encima a incidir, que es muy tentador, vamos a incidir en la parte sana. La parte sana para ahora empujar por allí el cuerpo extraño y poderlo sacar por la zona del tejido sano. ¿Qué me garantiza esto? Me garantiza que ese tejido va a estar lo suficientemente sano como para soportar sin problemas la sutura que yo le voy a hacer. Y por lo tanto, mi riesgo de discencia o mi riesgo de complicaciones disminuirá en este caso. Muy bien. Bueno, ahora tenemos una enterotomía en una zona sana, y esto me gusta bastante porque me evita, en principio, complicaciones. ¿Vale? Aquí veis la sutura la podéis hacer de varias maneras, puntos sueltos, puntos corridos. Generalmente yo la hago siempre cuando es una enterotomía, generalmente hago puntos sueltos o puntos en X, incluyendo todas las capas, y tanto los perros como los gatos no suelo hacer imaginación a posteriori, sino que le hago un parche de piplón, ahora lo veréis. Cuando hago una enterectomía, generalmente las suturas las hago corridas. Un punto arriba, un punto abajo, sutura corrida por la parte interna y luego una sutura corrida. Este sería más o menos el procedimiento. Pero
Hay 1000 maneras de hacerlo y 1000 maneras de solucionar eso. Este es otro caso clínico diferente, ¿vale? Fijaros que es un proceso obstructivo, no tan delimitado como el que habéis visto antes, porque fijaros que todo este intestino está dañado por el paso del cuerpo extraño que está aquí, ¿eh? Es un trapo, ahora lo veréis, un trapo que ha ido avanzando hasta que llega un momento en el que ya no puede avanzar más, ¿vale? Igual que en el otro caso, la presencia del cuerpo extraño, el trapo, no provoca tanta lesión en la mucosa como provoca el hueso del melocotón. De todas maneras, yo me voy a ir al extremo final para poderlo. Igual. Bueno, fijaros, vamos a hacer una incisión en la parte final. Yo ya he valorado todo ese intestino y creo que es un intestino que si yo lo trato bien, lo voy a poder preservar, es decir, que es viable, ¿eh? Está con muchas petequias, tiene muchas lesiones, pero a mí me parece un intestino más o menos viable y a mi compañero de cirugía también. Así que lo que vamos a intentar es sacar este cuerpo extraño mediante una enterotomía. Fijaros que cuando el cuerpo extraño es muy largo y ocupa bastante espacio en el intestino, el hecho de traccionar con mucha fuerza puede hacer que arranque la mucosa del intestino y entonces un intestino que a mí me parece viable, interiormente lo deje con grandes lesiones y luego sea un intestino inviable, ¿eh? Entonces hay que ir con mucho cuidado. Veis como con la mano izquierda, ¿eh? Yo voy aquí sujetando para que no se vaya desplazando la mucosa hacia adentro, y una vez hemos sacado la parte proximal, vamos a ir ya sacando toda la parte. ¿Veis cómo voy ordeñando? Con esta parte de aquí, voy ordeñando, ayudando para que no haya una tracción fija que puede hacer que la mucosa se desprenda, ¿eh? Y eso pues, sí puede ser un problema. Ahí veis cómo vamos sacando. Poquito a poco, sin prisas, tranquilos, porque a mí lo que me da miedo es que al tirar desprendamos la mucosa de la serosa y tengamos, perdón, la mano delante de la boca, desprendamos la mucosa de la serosa y tengamos un intestino complicado, ¿eh? ¿Veis? Ahí en el proceso viene un cuerpo extraño, además, bueno, y ahí conseguimos sacar todo el trapo, ¿eh? Fijaros qué barbaridad, ¿vale? Bueno, ahora, en estos casos, lo curioso de eso es que ha conseguido pasar más de medio intestino, pero luego se quedan parados y ahí es donde van los problemas, ¿vale? Fijaros que ahora mi preocupación es que yo tengo, perdón, vamos a pasar esta, que ya lo hemos visto, ¿vale? Fijaros que yo ahora cierro mi enterotomía con la técnica que vosotros queráis y lo siguiente que hago es comprobar, fijaros, mi compañero cierra con sus dedos ahí, yo cierro con mis dedos aquí y quiero comprobar que esta zona es una zona sin pérdidas, ¿eh? ¿Vale? Fijaros que distiendo un poquito la zona, tampoco esto se distiende tanto cuando viene el flujo alimenticio, pero yo la quiero distender un poquito para asegurarme de que no tengo pérdidas en esa zona y que la sutura es una sutura segura. Si veo que tengo alguna zona de pérdida, pues le vuelvo a dar otro punto y lo dejo fijo. Una vez he terminado la cirugía, fijaros, lavamos abundantemente todo el intestino que yo quiero valorar si es un intestino viable o no es un intestino viable. Fijaros que yo pongo el aspirador aquí debajo, la punta del aspirador está aquí debajo. Voy lavando todo y conforme el agua chorrea al paño, el aspirador la va retirando. Y lavo muy bien todo el intestino. Una vez el intestino está lavado, nos cambiamos los guantes, cambiamos todo lo demás y pasamos al proceso de cubrimiento. Y fijaros que la gente, cuando pone un parche de piplón, pone un poquito de parche de piplón sobre la zona en la que ha hecho la enterotomía.
o la enterectomía, lo cual está bien cuando tienes una zona muy delimitada de lesión. Pero como yo tengo un intestino, fijaros, que es bastante dañado, bastante dudoso, ¿vale? Lo que voy a hacer es que le voy a hacer un faldón con el epiplon y voy a cubrir toda la asa intestinal. Fijaros que es una asa intestinal que no está del todo sana, ¿eh? Está dañada, para mí que es viable, pero todo el aporte vascular que yo le pueda dar le va a venir bien. Así que en lugar de hacer un parche de epiplon puntual en la zona de la sutura, yo le voy a hacer un parche de epiplon completo, ¿eh? Así que, fijaros, vamos a ir tapándolo y le vamos a ir dando puntos, ¿eh? En toda la zona. Por supuesto, en la zona de la sutura. ¿Eh? Pero también a toda la zona del intestino que a mí me supone una duda en cuanto a la viabilidad que pueda tener. ¿Veis? Lo voy tirando para acá. Ahora damos otro punto ahí. Son puntos a la serosa. Ahora salimos por arriba, hacemos un puntito. Ahora lo traemos hacia aquí. Así, embolsándolo todo, como cubriéndolo con una sábana, lo cual nos va a dar una seguridad mayor. En cuanto a la cobertura de ese tejido que está dañado. Muy bien. Bueno, este es un caso típico, los casos gastrointestinales. Además de los problemas de cuerpos extraños, ¿vale? Otro gran caso que provoca muchos abdómenes agudos, sobre todo en animales jóvenes, son los casos de intususcepción. Este es un caso de una intususcepción sospechada ya por la evolución del paciente, la edad del paciente, palpación abdominal y confirmada por ecografía. Aquí tenemos la imagen ecográfica que nos confirmaba que esto era una intususcepción. Y intususcepciones, nosotros o yo he visto o las clasifico
en dos tipos. Esta que tenéis en la imagen, que es una intususcepción reducible, muy sencilla, veis que el intestino está perfecto, tiene una intususcepción. Siempre que encontréis una, buscar porque probablemente haya más, ¿veis? Sobre todo si la causa no es un cuerpo extraño, sino que es una enteritis o parásitos, fijaros, ahí hay una triple intususcepción, pero fijaros que el intestino está perfecto, ¿eh? No cambia ni de color, está estupendo. Revisar todo el intestino, porque probablemente haya más, esto es norma básica de la cirugía de la intususcepción. Y si no tenéis un cuerpo extraño que la haya producido y esté producida por enteritis, parvovirus, parásitos o alguna cosa, esas, acordaros que tenéis que hacer una aplicatura del intestino. Si no hacéis una aplicatura, lo vais a tener que volver a operar, probablemente. Si la causa es un cuerpo extraño lineal, al quitar el cuerpo extraño generalmente se corrigen las intususcepciones y no vuelve a haber una intususcepción porque la causa era el propio cuerpo. Pero bueno, unas son estas, las que se pueden reducir fácilmente. Las otras son estas que tenéis aquí, intususcepciones que no hay manera de reducirlas. O las reduces y el intestino está tan necrosado, o ya aparece tan necrosado, que hay que hacer una enterectomía porque no es viable. Pero es que en algunos casos, como este que tenéis aquí, era incapaz. Si yo estiro, hay como una tensión, como un colapso, y soy incapaz de reducirlo. Si estiro, voy a romper el intestino. Pero fijaros cómo toda esta zona tiene una un altísimo peristaltismo, ¿eh? Y está como diciendo, bueno, yo también voy a hacer una intususcepción aquí, o sea, que revísame, y cuando haya resuelto una, mirar en otro sitio porque se te vuelve a hacer una intususcepción de una que ya habías corregido.
Bueno, fijaros que no hay manera de reducirlo y en este caso tuvimos que hacer una enterectomía. Bueno, en caso de que hagáis una enterectomía, como es este caso, ya habéis visto antes igual, yo hago siempre una comprobación de la sutura para ver que no hay pérdidas, sobre todo en el punto más de la zona mesentérica, porque es un punto muy crítico. Una vez veo que no hay pérdidas, directamente hago la sutura de todo el meso y luego le hago un parche de piblón, como habéis visto. Comparo las pérdidas tanto en la cara medial como en la cara lateral, siempre. Y tanto si ha sido un caso que ha necesitado enterectomía, como un caso que no ha necesitado enterectomía, que no tiene causa aparente de lo que ha pasado, hay que hacer una aplicatura. ¿Vale? Hay que ir suturando una intestinal con la otra, desde el duodeno, desde la pasada del páncreas, desde el final de la zona de desembocadura, hasta la válvula ileocólica, incluso incluyendo la válvula ileocólica. ¿Por qué? Pues porque no será la primera vez que hemos hecho esto y a las 24 horas hemos tenido, el paciente mejora muchísimo, a las 24 horas vuelve a empeorar y hemos tenido que hacer una cirugía para hacer la aplicación. De manera que mi consejo, mirad, hay varios artículos, ya son viejos, había uno que decía que las aplicaturas daban muchas ventajas en las cirugías, creo que era del 96 o del 2006, no me acuerdo ahora, que daban muchas ventajas o que daban ventajas sobre la cirugía de la intusucción en perros, y luego, como al año siguiente, se publicó otro que decía que no. O sea, hay uno del 2006 y otro del 2007, no me acuerdo muy bien. Uno decía que sí y el otro decía que no. ¿Vale? Uno con 35 perros y el otro con 24 perros. Así. Y yo he leído los dos artículos y entonces, como el último que se publicó era el que decía que no, la gente dice, no, es que se ha publicado que no. Pues mira, es que eso no significa nada, que uno se ha publicado 6 meses antes y el otro sí. Lo que tú tienes que ver es qué dicen los artículos, ¿vale? Y interpretarlo con tu experiencia personal. Yo os digo mi experiencia personal. Si hay una causa física que ha provocado la intusión, la quitas y no hace falta hacer aplicatura. Si no hay una causa física, es decir, no hay un cuerpo extraño lineal, y la causa es porque tiene una enteritis o algo de eso, o le haces una aplicatura, como habéis visto en el primer vídeo, que conforme sacabas una, se producía otra, o el
paciente va a complicarse y vas a tener que volverlo. La aplicatura es muy sencilla, al final queda, como veis aquí, todo el intestino unido consigo mismo hasta el final. Simplemente eso se mete dentro de la cavidad abdominal y listo. Y en la zona que hayáis hecho la enterectomía, en caso de la que la hayáis hecho, un parche de Epiplom. Este intestino está todo sano, así que el parche de Epiplom se limita, en este caso, a la zona de la sutura. Muy bien. Alexander me ha hecho una pregunta. Si se incide, la incisión es en la zona antimesentérica. Generalmente en la zona antimesentérica, donde todavía no ha pasado por allí el cuerpo extraño. Fijaros en este caso porque es el único que he operado yo en mi vida. Es un animal que tenía un abdomen agudo, pero muy, como os decía antes, muy sordo, muy, ahora como, luego no como, luego vomito, llevaba así varios días y estaba fastidiado. En ecografía no nos sabían decir lo que tenía, porque no tenía un proceso obstructivo, claro. Creo que hicimos hasta un contraste gástrico y pasaba más o menos sin problemas. Así que decidimos hacer una laparotomía exploratoria. La laparotomía exploratoria lo que encontramos fue esto. Solo lo he visto una vez en mi vida. Esto es la unión ileocólica. Y aquí debería estar el ciego.
y el ciego se ha invaginado hacia adentro, se ha dado la vuelta como si fuese un calcetín, de manera que produce una zona de dolor agudos, como si el apéndice se hubiese metido hacia adentro, pero no provoca una obstrucción porque el asa intestinal es lo suficientemente grande como para que no haya obstrucción. ¿Vale? Pero esto es lo único que tenía el paciente y esto hay que operarlo. Así que lo que hicimos fue, abrimos, fijaros el apéndice, está aquí dentro del revés, se ha doblado hacia adentro. Bueno, pues aquí lo que hicimos fue una cirugía de apéndice, una tiflectomía, quitamos ciego y la zona que queda ahí en el colon, pues la suturamos. Aquí sí que hay sitio para hacer una sutura de reinversión. Si queréis, y luego como siempre hacemos, le colocamos un parche de piel. ¿Vale? Fijaros este caso, yo no sé si a día de hoy con los nuevos ecógrafos lo habríamos sabido diagnosticar, pero fue un caso que se diagnosticó en cirugía. Muy raro, yo nunca he visto ninguno más. Era un perro que no acaba de evolucionar bien, cada día estaba un poquito peor y lo que tenía era una apendicitis aguda, no con rotura, porque si hubiese tenido rotura habríamos tenido peritonitis, pero sí el animal mejoró clarísimamente enseguida, en este caso. Otro tipo de casos, bueno, los casos relacionados con la pared abdominal, pero con la peritonitis que puede ser traumática o peritonitis que puede ser como este caso. Animal con un acúmulo de líquido, abdomen agudo, en la punción sale que es un exudado, así que sin más lo estabilizamos y lo metemos a quirófano a ver cuál es la causa. Ya me da igual, ya si tengo un exudado en el abdomen, generalmente no le hago ya ninguna otra prueba porque el diagnóstico lo voy a tener infractivo. Abrimos el abdomen y bueno, fijaros cómo está el epiplón, muy necrótico, con restos de hierba, ¿veis? En la zona del epiplón. Y bueno, si veis hierba en el epiplón, la explicación es que el animal se encuentra mal, va a comer hierba para ver si se encuentra mejor y si la hierba esa está libre en la cavidad abdominal es porque hay alguna rotura en algún sitio. Así que lo que tenemos que buscar es una rotura o bien en el estómago o bien en el sistema gastrointestinal y lo que encontramos fue una rotura en la zona del yeyuno sin explicación. No hay cuerpo extraño, no hemos encontrado cuerpo extraño en el abdomen, no hemos encontrado nada que justifique esto, no hay parásitos, no hay nada. Entonces, en este caso, la primera sospecha es un tumor. Así que en lugar de intentar hacer una reparación, lo que hacemos es una excisión, porque este paciente tiene dos problemas. Uno, la peritonitis grave que tiene ahora, a la cual no sabemos si va a sobrevivir, pero si sobrevive probablemente el diagnóstico sea el que limite su longevidad. Una enterectomía, mandamos a analizar el fragmento que está roto, enterectomía igual que antes, yo doy un punto arriba, un punto abajo, suturo continuo a un lado, suturo continuo a otro, y como es un paciente que tiene una peritonitis aguda, que es lo que ahora mismo está poniendo en riesgo su vida, independientemente de si el otro es un tumor o no, es un animal que está muy grave, le colocamos un drenaje abdominal, con el que vamos a hacer lavados y vamos a intentar controlar esa peritonitis. Esto resultó ser un adenocarcinoma, por lo que el pronóstico a medio plazo era un pronóstico muy pobre. ¿Qué más casos se pueden presentar como abdomen agudo? Bueno, casos hepáticos, el más frecuente, son de presentación así muy aguda, son los problemas de obstrucciones o obstrucciones totales del sistema de drenaje biliar. Animales con ictericia, que tienen con vómitos, presentación de mucosas muy amarillentas, fijaros que se ven muy fácilmente en la zona de la esclerótica, las mucosas, esto es un
labrador de color amarillo, pero además estaba amarillo. Bien, cuando los animales están muy ictéricos, generalmente los diagnósticos diferenciales van inclinados o hacia un problema hepático, un problema biliar principalmente. Ya en la ecografía vimos que había unas piedras en el conducto colédoco que hacían que tuviese una gran distensión de la vesícula. Las técnicas quirúrgicas en este caso, cuando lo que tenemos es una obstrucción del colédoco, pasan por o bien intentar desobstruir el colédoco, y en caso de que eso no se pueda, habría que hacer una colecistoduodenostomía. ¿Vale? Fijaros como la vesícula está totalmente distendida, pero mi trabajo antes de entrar aquí va a ser en la zona del duodeno. Lo que voy a hacer es una duodenotomía, voy a localizar la papila, esa papila que está obstruida, y con suero fisiológico voy a intentar hacer un lavado e intentar desobstruir esa papila. Si consigo desobstruirla, porque muchas veces lo que hay allí no son piedras, sino que es barro, y lo puedo desobstruir, la clínica del paciente habrá cambiado. Ya todo va a mejorar, se le va a ir la ictericia, todo va a ir bien, y yo me tendré que dedicar a darle una dieta o darle un tratamiento que elimine ese barro biliar. Si lo que hay son piedras y yo las consigo empujar hacia la vesícula biliar, lo que tengo que hacer es, una vez empujadas a la vesícula biliar, hacer una extirpación de la vesícula, ¿vale? Pero fijaros que esto se ve muy fácil, ¿eh? Aquí otro caso clínico, en este caso con una sonda de gato, hemos sondado la papila, hemos tenido varios casos de este tipo, y lo que se ve después de sacar el catéter es, veis como de la papila mana la bilis sin mayores complicaciones. Bueno, esto significa que el sondaje ha sido un éxito, que el conducto está permeable, podemos cerrar la cirugía y ya, fijaros, ahora veréis como hay barro, ¿vale? Pero es un barro que ya está fluido y que en principio el paciente se le ha solucionado el problema. Si es piedras, pues tendréis que tomar la decisión si además queréis quitar la vesícula o no. ¿Vale? Fijaros, otro caso, este es en un gatito, fijaros el duodeno, qué chiquitito es, esta es la papila, este lo hicimos con un catéter amarillo. Hemos tenido varios casos y generalmente, casi siempre podemos hacer una desobstrucción de ese colédoco mediante un cateterismo. Otro caso más, fijaros en este muchacho, es un perro que tenía una debilidad total de las 4 extremidades. En un principio vino para un diagnóstico neurológico por una posible hernia cervical, pero bueno, nosotros estuvimos valorando el caso, pensamos que no era un problema neurológico, que era un problema sistémico, y fijaros, llegamos al diagnóstico de lo que le pasaba, al diagnóstico presuntivo, simplemente con una prueba fisiológica. Este paciente que hace un momento no podía moverse, después de la administración de lo que hay en esa jeringuilla, pasa a ser un paciente normal. Bueno, esto confirma nuestras sospechas de diagnóstico. Este muchacho, cuando lo estuvimos viendo, estuvimos haciendo la valoración de lo que le pasaba, todo lo demás, llegamos a la conclusión de que no era un problema neurológico y en el análisis de sangre vimos que tenía una hipoglucemia. La hipoglucemia severa, generalmente, sin hacer más pruebas, está relacionada con tumores en la zona de las células productoras de insulina, así que lo que hicimos fue ponerle agua con azúcar, suero glucosado, y al entrar a azúcar, el paciente vuelve a tener energía para volver a moverse. Entonces, una vez hecho esto, ya sospechamos de que tenía un insulinoma, hicimos los diagnósticos definitivos que concretaron la lesión, y entonces la cirugía de este caso era la extirpación de este nódulo que veis aquí, del páncreas. Es un tumor maligno, es un adenocarcinoma, pero este animal vivió 28 meses sin tener ya ningún problema, con tratamiento quimioterápico, vivió bien, no tuvo ninguna otra complicación. La cirugía es una cirugía delicada en el páncreas, pero bueno, poquito a poquito, con bastoncillos y bisturí eléctrico, pues conseguimos extirpar el nódulo, ahí lo tenéis, y el perro volvió a controlar sus problemas de control de la glicemia. Bueno, también los problemas urinarios pueden dar
abdomen agudo, roturas de uretra, roturas de vejiga, cólicos nefríticos, esos cálculos que bajan por el uréter, que dan muchos problemas. Y dependiendo del caso se puede manejar de una manera u otra. Si yo tengo una rotura, como en este caso, una rotura de uretra, lo que está pasando es que el paciente, cuando quiere orinar, se orina dentro del abdomen. Entonces yo, para que el paciente no esté urémico hasta que haga una cirugía que repare la uretra, lo que voy a hacer es colocar una sonda dentro de la vejiga. El riñón produce la orina, la lleva a la vejiga porque los uréteres están intactos, y yo desde la vejiga saco la orina afuera, impidiendo que el paciente orine dentro del abdomen y por lo tanto tenga un síndrome urémico. Bien, cuando el paciente está estable, aquí lo vais a ver, que está con esta sonda que está metida dentro de la vejiga de la orina. Cuando el paciente lo hemos conseguido estabilizar, vamos a hacer una cirugía, tiene una rotura de la uretra en la zona isquiática, vamos a hacer una cirugía para reparar esa uretra. Aquí viene la sonda que viene del pene, esto me marca la sección proximal, y bueno, simplemente hay que buscar la sección distal, que es la sonda que viene de la vejiga, unirlas y dejar al paciente sondado durante 6-7 días y con eso cicatrizar prácticamente. ¿Qué es lo que me ha permitido este caso? Al ser un abdomen agudo, serio, pero me ha permitido tiempo, porque yo puedo estabilizarlo con una maniobra que es colocar una sonda dentro de la vejiga de la orina. En el primero que habíamos visto, que lo que tenía era la vejiga doblada y no podía orinar, esa maniobra yo no la podía hacer, ¿vale? Entonces tenía que desobstruir esa vejiga de una manera quirúrgica. Ahí está el perro ya con su vejiga reparada, con su uretra reparada. Bueno, más cosas, pues problemas relacionados con el bazo, que seguro que habéis visto muchos, ¿vale? Siempre hay que preguntarse dónde está el sangrado, si hay sangrado, y si lo tenemos en fascias, lo tenemos en cavidades, cómo lo localizamos, cómo lo sabemos. Y hay una pequeña cosa que hace ya muchos años, y últimamente ya nadie la usa, porque tenemos ecógrafos, tenemos máquinas de análisis, tenemos un montón de cosas, pero hay una cosa que se llama patrón de hematomas que te puede dar mucha información de qué es lo que está pasando. Fijaros en esto. Si un paciente que ha tenido un traumatismo sordo, un atropello, pero está bien, pero está bien, le aparece un hematoma aislado en la zona del ombligo, cerca de la zona del ombligo, este es un paciente con alta sospecha de que tenga un hemoabdomen, aunque no lo hayáis detectado. ¿Vale? Fijaros, un hematoma aislado, ya es difícil que si lo han atropellado le hayan pegado el golpe justo en esta zona. Así que hematomas cercanos a la zona del ombligo de morfología redonda son sospechosos de que el paciente tenga un hemoabdomen. Mientras que si los hematomas aparecen en la zona de la ingle, de forma aislada, igual lo mismo, un perro al que han atropellado, y el perro está bien, no tiene grandes problemas, aparentemente bien, pero le aparecen 2 hematomas aquí en la zona de la ingle, esto es sospechoso de que tenga un sangrado retroperitoneal, de que tenga una lesión renal y estemos con un sangrado retroperitoneal, ¿vale? O sea que fijaros que muchas veces estas cosas son detalles, que ya la evolución de la medicina ha hecho que las olvidemos, pero que pueden ser detalles muy interesantes y que te pueden dar la opción de decir, bueno, pues voy a pinchar, porque tiene un hematoma aquí que no debería estar, voy a pinchar y ya con la punción pues puedes llegar al diagnóstico de que este paciente tiene un hemoabdomen. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de hemoabdomen? Generalmente, si es un trauma, puede ser una rotura de cualquier órgano, pero si es de forma espontánea, generalmente son tumores, hemangiosarcomas más localizados en el bazo. A veces la radiografía te dice que tenemos una masa y generalmente la ecografía es la que te da el diagnóstico definitivo. El tratamiento es quirúrgico. Generalmente estas cirugías se suelen hacer si lo diagnosticas antes de que se rompa, mucho mejor, pero si lo diagnosticas cuando ya está roto, pues fijaros que te puedes encontrar con un paciente que ha perdido mucha sangre con un problema de abdomen agudo. Fijaros qué rotura de bazo tiene este animal. En realidad yo pienso y este tipo de cosas las vais a ver en el posgrado, no solamente hacer la técnica quirúrgica, que la veréis hecha en vídeos seriados, en cadáveres, sino a manejar un caso clínico real, ¿vale? Estos son casos de los que presentamos en el posgrado. Este es el manejo global
a mi entender, de un animal con hemoabdomen, independientemente de la causa que le haya provocado el hemoabdomen, ¿vale? En este caso es un hemoabdomen por una rotura de bazo, ¿vale? Ese es un caso totalmente real, es un animal que viene muy apagado, el paciente con las mucosas pálidas, abdomen péndulo, en la ecografía vemos que hay líquido, pinchamos, es sangre, ya en la ecografía nos dicen que el bazo es el que está dando un problema. Colocamos catéteres, colocamos antibióticos, colocamos tal, y lo vamos a meter al quirófano. En ese momento de la cirugía nosotros no tenemos sangre para darle a este paciente, así que lo que vamos a hacer es un rescate de sangre. Tiene mucha sangre libre en el abdomen que la va a necesitar a nivel sistémico, ¿vale? Así que lo primero que voy a hacer es un ojal por el cual yo voy a rescatar 200, 300, 400 mililitros de sangre. En ese abdomen hay mucho más. Yo solo quiero 300, 400, que es lo que me va a permitir estabilizar lo que el perro ha perdido, y el resto lo voy a utilizar con coloides o con cristaloides, ¿vale? Fijaros que hago la incisión de toda la laparotomía, pero a la hora de entrar en el abdomen, simplemente voy a hacer un ojal lo suficientemente grande como para poder meter la cánula con la que quiero hacer el rescate de la sangre. Separamos un poco la grasa para identificar bien la zona de entrada. Esa es la cánula. Y ahora, con un pequeño ojal, introducimos la cánula dentro del abdomen y consigo rescatar, pues eso, esas jeringuillas son de 60, 5, 6, 7 jeringuillas que me van a servir para mejorar el transporte sistémico del paciente, ¿no? Bueno, eso lo pasamos a los anestesistas, que ya tienen cateterizado una vía central, y ellos con un filtro lo van poniendo y lo van pasando al sistema central despacito, o bien de forma manual al principio, o luego, si recolectamos mucho más, colocamos un gotero y en el gotero lo vamos introduciendo, ¿vale? Vamos rescatando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez hemos rescatado suficiente sangre, ya hacemos la laparotomía para buscar dónde tenemos el problema. Esto me asegura que el paciente va a estar hemodinámicamente estable y va a tener un transporte esto, ¿vale? Siempre la gente me dice lo mismo: ay, pero esa sangre viene de un tumor. No, esa sangre viene del paciente, es sangre del paciente. El tumor, si está difundido, ya está difundido, y por el hecho de tú hacer una transfusión, el tumor no se va a difundir mucho más, esa sangre está circulando en el momento en el que sale el abdomen. Eso no es, ¿vale? Si tienes otra sangre, en ese momento utiliza otra sangre, no hay problema, pero si no tienes otra sangre, demorar la cirugía hasta que consigan la sangre sí puede ser problemático. Bueno, ya con los métodos que vosotros tengáis, hacéis la apertura, la laparotomía, la exploración. Nosotros ya sospechábamos, sabíamos que era un problema de bazo, así que nos fuimos rápidamente a buscar el bazo y clampar rápidamente lo que seguro que está sangrando, que es el bazo. Fijaros, en estos casos, como lo que hay que hacer es buscarlo rápido, si tenéis que sacar las vísceras, pues no pasa nada. Vamos a la zona del estómago, al aumento mayor, a localizar allí la posición del bazo. Ahí lo traemos y fijaros que viene el bazo, parece que está perfecto, que todo está bien, pero le falta la cola. La cola del bazo no está, ¿veis? Está sangrando ahí, pero no está la cola del bazo. Es decir, se ha desprendido, ahí le vamos a colocar un clamp, porque el bazo le falta un pedazo que no sabemos dónde está. Y la pregunta es si ese pedazo que le falta
sigue sangrando allí abajo, simplemente se ha desprendido y lo único que estaba sangrando era esta arteria que todavía estaba comunicada a la zona del aumento que llega la irrigación al bazo. Ya lo tenemos clampado, fijaros, todos estos son restos de coágulos, y ahora lo que tenemos que hacer es buscar la otra parte del bazo que falta. Nos falta toda la cola del bazo. Bueno, ahí vamos sacando los coágulos, pero ya ese vaso que estaba sangrando ya no sangra. Para mí, donde tenía la pérdida ya no la tengo y he recuperado la sangre, con lo cual todo esto me favorece. Y ahora lo que voy a hacer es ir a buscar el otro pedazo de vaso, porque tengo que saber si sangra o no sangra. Y si está patológico o no está patológico. Da igual, me lo voy a llevar, me tengo que llevar los dos, pero tengo que saber si está unido a un vaso que está sangrando o no. Así que vamos a ir buscando. Cuando un pedazo de órgano se suelta y se cae al fondo del abdomen, no pensar que es fácil encontrarlo, ¿eh? Sobre todo un paciente grandote como este, a veces cuesta un poquito. Aquí está. Fijaros. No estaba unido a nada, ¿eh? Es decir, se había desprendido ya de todo, con lo cual ya no tenemos puntos sangrantes. Como yo no sé si esto es un tumor, no es un tumor o qué es, voy a retirar todo el bazo entero, voy a hacer una exploración del hígado, voy a tomar biopsias de piplón si no hay alguna lesión, lo lavaré todo muy bien, clamparé y terminaremos la cirugía, ¿vale? Pero es muy importante la estabilización hemodinámica del paciente. Esto es fundamental en este tipo de casos. Bueno, hicimos una esplenectomía. En este caso no es nada problemático, vamos ligando los vasos, cuanto más cerca lo hagáis del órgano mejor. Vais, porque acordaros que hay algunos vasitos que salen de la arteria gástrica y que van hacia la zona pancreático-duodenal, que vasos menores, que bueno, hay que tener cuidado con ellos. Vamos haciendo las ligaduras, todo esto lo explicamos en el posgrado. ¿Veis? Ahí vamos cortando poco a poco conforme hacemos las ligaduras. En la arteria realizamos 2 y ahí sacamos todo el bazo por completo. Bueno, pues fijaros que este caso, revisar siempre cuando saquéis la ligadura de la arteria, sobre todo, es muy importante, lavados, y volvemos a cerrar el abdomen. En este caso, fijaros, no era un tumor, era una esplenitis con una rotura. Yo hubiese dado todo lo que llevaba en el bolsillo porque era un tumor, pero no fue un tumor, este perro sigue vivo, está perfecto y no siempre son tumores. Y luego se hace un cierre convencional, pues como estéis acostumbrados a hacer. ¿Veis? Y esta sangre es la sangre que todavía habíamos rescatado, la colocamos en una bolsa y la podéis reutilizar. Eso sí, siempre con este paciente, esta sí que no se utiliza para otros, a lo largo de la hospitalización de las primeras 24 o 48. Muy bien, pues ese es el manejo global de los pacientes con hemangioma. ¿Qué más cosas hemos visto? Bueno, pues problemas derivados de genitales. Piometras es lo más frecuente, pero a veces nos hemos encontrado piometras tramposas, como esta. Es un paciente que estaba histerectomizado. Es decir, no había manera de que tuviese una piometra en la zona de los cuernos. Tenía cuernos unidos, 2 pedacitos de cuerno unidos a los ovarios y el resto del útero quitado, los ovarios los tenía. Pero no había conexión entre la vagina y los cuernos de arriba. Y vino con una sintomatología abdomen agudo, compatible con piometra, pero era bastante complicado que hubiese una piometra, puesto que no había una comunicación ascendente. Pero bueno, sí, era una piometra de cuernos hematógena. Por vía hematógena, por E. coli, tuvimos una piometra, así que la tuvimos que resolver, aunque el diagnóstico presuntivo nunca no lo creímos del todo, pero el ecografista nos decía que parecía una piometra, y sí, le quitaron el útero. Salvo un pequeño remanente que queda pegado al ovario, le quitaron el útero, nos dijo la propietaria, no sé por qué, porque quería que siguiese teniendo relaciones, pero sin preñarse. Bueno, pues le sirvió para tener una piometra hematógena. O piometras mucho más inesperadas, como en este caso, esto es un perro que vino con un abdomen agudo, en la radiografía se veían estas grandísimas masas a nivel abdominal,
En la ecografía eran compatibles con cuernos uterinos con piómetra, pero el único problema es que este paciente era un macho. Era un macho que no sabíamos lo que tenía, así que hicimos una laparotomía exploratoria. Lo que tenía era un útero, con una piómetra enorme, lo que tenía aquí era un ovario y lo que tenía en el otro lado era un testículo. Fijaros, testículo con la red de testis y todo lo demás, y el otro un ovario, y era una piómetra. Entonces, la moraleja de esto es que no siempre las cosas pasan como uno quiere, que el sistema reproductor es parte de las causas del abdomen agudo y que a veces te encuentras con cosas que no deberían estar en diferentes sexos o en diferentes presentaciones y te las encuentras. Así que hay que estar despiertos porque todo este tipo de problemas se pueden presentar. Y por último, el rey de los abdómenes agudos, el vólvulo gástrico. A día de hoy, hace poco leí un artículo que decía que el vólvulo gástrico es más una urgencia médica que una urgencia quirúrgica. Porque si no se hace bien de forma el tratamiento en la estabilización médica, los cirujanos van a tener poco éxito. Bueno, no os voy a dar una lección ahora de cuál es el origen, la fisiopatología, las causas, factores predisponentes de la torsión de estómago, pero bueno, si sabéis que puede ser dilatación sola, dilatación con torsión, y que los pacientes generalmente vienen muy desestabilizados y que es importante tener dos cosas claras. Que la fluidoterapia, llenar el sistema vascular incluso antes de la descompresión del estómago es fundamental, y que el diagnóstico de si es una torsión o es una torsión o solo una dilatación nos va a servir para hacer un tratamiento mucho más agresivo o hacer un tratamiento un poco más demorado en el tiempo con cierto grado de seguridad. El diagnóstico es sencillo a la hora de... ¿Vale? Pongo el sonido para que lo oigáis. Son animales, este era un animal de 8 meses, un cachorro, que tenía un diagnóstico prácticamente claro de dilatación de estómago. Bueno, lo que hicimos fue ponerle fluidos, ponerle analgésicos y rápidamente hicimos una radiografía y vimos que tenía una dilatación con una torsión y que podíamos hacer una descompresión por lo menos de la primera bolsa. Muchas veces las torsiones, si no son torsiones de 360 grados o 180 grados, tú le haces con una sonda, le haces un vaciado de la primera sonda y el estómago son como los globos estos que se tuercen y hacen figuritas. Si tú pinchas la primera burbuja del globo, la otra se desrota. Entonces a veces ocurre que tú vacías la primera parte y el perro mejora sintomáticamente muchísimo, vacía mucho, incluso en la radiografía ya no parece que haya torsión, ¿vale? Pero os tenéis que fiar de lo que hayáis visto en la radiografía cuando el paciente estaba con el estómago totalmente dilatado. Posteriormente hay que hacer una cirugía. En los casos solo de dilatación a lo mejor no es urgente, la podéis hacer más adelante cuando el animal se recupere, pero en los casos en los que hay torsión hay que hacer una cirugía y relativamente temprana, porque lo que sí ocurre es que si el estómago ha estado mucho tiempo en una posición isquémica, luego tengáis, como en estas fotografías, que hacer gastrectomías correctoras en la zona del estómago. Las gastrectomías son mala opción. Yo, si la zona no es muy extensa, a veces prefiero hacer invaginaciones, como en este caso, fijaros, aquí hay una invaginación de toda la pared del estómago, y siempre tenemos que revisar o tenéis que revisar el páncreas de las torsiones de estómago, porque todo el mundo habla de que cuando se torsiona el estómago generalmente hay una congestión en el bazo y prefieren quitar el bazo, pero yo me he encontrado más problemas en páncreas que en el bazo, porque el bazo rota con el estómago, pero no rota sobre sí mismo, es decir, el estómago rota y se lleva el bazo, pero las arterias esplénicas que salen de la curvatura mayor no suelen torsionarse. Pues veo vasos congestionados, pero no veo vasos isquémicos, y sí he visto páncreas muy dañados y generalmente la mortalidad, pienso que muchas veces está relacionada con lesiones pancreáticas. Muchas veces cuando abrís, aunque hayáis hecho un sondaje previo, el estómago está todavía con aire y cuesta desrotarlo o cuesta localizarse, no tener pena en hacer un ojal, vaciar con un aspirador todo el contenido del estómago para luego poderlo girar, poderlo posicionar y poder elegir bien la zona
en la que finalmente vais a hacer la apexia. Las apexias hay muchas formas, a mi entender la que más fácil es y la que más aguanta es la apexia incisional, que bueno, también en el posgrado pues os enseñaremos todas las formas de hacerlo, vídeos con cadáveres y luego vídeos con casos reales para que los podáis discutir. Y es muy interesante si tenéis un paciente con una dilatación de estómago, donde no es necesario hacer una cirugía ahora, pero es recomendable decirle al propietario que haga una apexia. Mientras el paciente se está recuperando, colocarle una sonda gástrica que llegue al estómago y que permita eliminar los gases. Porque muchas veces nos hemos encontrado animales que no están torsionados, los hemos sondado, el animal ha mejorado muchísimo, pero en la misma hospitalización se vuelven a dilatar. Se vuelven a dilatar porque los esfínteres no están funcionando bien, porque ha tenido un ilio paralítico, cualquier cosa de esa. Entonces es bueno colocarle una sonda durante 24 o 48 horas que elimine los gases e impida que se vuelva a dilatar, por lo menos al principio, para que podamos hacer a posteriori la cirugía definitiva. ¿Vale? Bien, bueno, con todo esto y todo este resumen, en cuanto al abdomen agudo, simplemente recordaros, es un síndrome variable que en cuanto a síntomas, en cuanto a causas, en cuanto a presentaciones, los animales suelen venir graves y hay que valorar siempre la ausencia de poder tratar y prevenir el shock. Muy importante en la historia clínica la exploración, que siempre nos la hacemos antes de hacer pruebas diagnósticas, porque no la prueba más sofisticada te va a dar el diagnóstico en todos los casos. Esas pruebas diagnósticas tienen que estar ordenadas y buscando justificar tus sospechas, más que tiro a ver qué sale, porque eso muchas veces te lleva a un error. Muy importante el tratamiento de soporte, tratamiento profiláctico en los casos en los que se pueda. El diagnóstico es fundamental para tener un éxito en el tratamiento y ese diagnóstico a veces pasa por cirugías exploratorias. Una vez tengáis el diagnóstico, clasificar al paciente dónde está y por último realizar el tratamiento definitivo de forma ordenada y eficiente. Con todo esto, el manejo del abdomen agudo es algo que seguro, si trabajáis en clínica, lo vais a tener más pronto que tarde. Y cuanto más entrenados estéis con este tipo de cosas, con cuáles son las terapias, cuáles son los protocolos, cómo se diagnostica, cómo se puede presentar, sospechar de decir, ostras, es como el que habéis visto de la imaginación del ciego, parece que tiene, pero no tiene, pues no dudar en este tipo de terapias para poder tener mejores resultados clínicos. Y con esto termino. Os agradezco muchísimo haber estado en esta conferencia. Espero veros en el posgrado, si no a todos, a muchos de vosotros. Y si tenéis alguna pregunta, estaré encantado de intentar contestar. Leo, gracias Juan. Estefanía, sí, todas las clases son similares. La estructura es, bueno, porque se va repasando todos los sistemas, entonces la estructura es explicar las cirugías, hay vídeos hechos sobre cadáveres explicando la técnica quirúrgica cómo es, y luego en los encuentros virtuales se vuelven a repasar todas las técnicas y se ponen casos clínicos donde se han utilizado esas técnicas. Es decir, la metodología es parecida a lo que habéis visto hoy. Con una carga teórica donde se hacen vídeos en cadáveres paso a paso para que los veáis antes de ver los casos reales, porque muchas veces cuando se graban las cirugías en casos reales los detalles no se ven bien, es difícil meter la cámara donde se está trabajando. Sí, os paso mi correo, lo escribo. Ahí lo tenéis. Yo generalmente contesto siempre. A veces tardo un poco, porque tengo muchos correos, pero siempre contesto. Muy bien, pues si no tenéis ninguna pregunta, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Doctor, muchas gracias por la participación en el encuentro de hoy.
Les recuerdo a todos que a partir de mañana van a poder encontrar el link de la grabación en el campus y cualquier duda o consulta pueden hacerlo vía foro. Muchas gracias y buenas noches.